Dios nos quiere bendecir, no nos quiere destruir. Pero lo que sucede es que cuando nosotros nos vamos en contra de Dios, no podemos pelear en contra de Dios, hermano. No podemos pelear en contra de Dios, porque cuando nosotros peleamos en contra de Dios, ¿qué sucede? Que nosotros vamos a perder. Entonces, por eso el enemigo viene con esta misma idea que tomó de Dios, vio que lo que Dios hizo así y dijo, le trabajó. Entonces, viene y lo aplica a la iglesia, lo aplica a mí y a usted, lo pone a mí contra uno y al otro contra el otro y estamos, y nomás nos estamos mirando. No, ¿sabes qué? No, aquel, ya ves que se mira muy manito. Mucho cuidado con él, porque nunca sabes. Y el Señor nos dice algo muy aplicable a nuestra vida. Y está en Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 10. Nos dice esto. El apóstol Pablo les está escribiendo una carta a la iglesia que está en Corinto. Y les dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Quiero que le ponga mucha atención a esta palabra, porque es el Espíritu Santo hablándole a la iglesia y rogándonos. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente. Me viene a la mente algo que siempre me da risa, puedo decir. Estos animales en el África se llaman, no sé cómo se llaman en español, pero the Cape Buffaloes se llaman en inglés. Pero los leones los miran y se empiezan a arrimar. Y entonces cuando ellos empiezan a olfatear los leones por ahí, se empiezan a juntar y en unas parvadas grandísimas. Y meten todos los chiquitos adentro y todos se ponen con las patas para atrás y todos entonces vienen los leones y se le arriman a querer y vámonos, te dan una patada. Se ha dicho que ha estado tan fuerte este asunto que a veces le dan una patada al león en la cabeza y le parten la cabeza. Y los leones saben esto. Entonces cuando vienen y andan todo alrededor y no hayan cómo hacer, hasta que empiezan a gruñir, a venir contra ellos, hasta que los hacen correr. Ya nomás los esparzan y entonces empiezan su matanza. Bueno, eso es algo para sobrevivir. Pero lo que estoy queriendo decir, cuando nosotros permanecemos totalmente unidos, no hay nada que el diablo pueda hacer en contra de nosotros. Cuando yo y usted decidimos, ¿sabes qué? Yo voy a amar a mi hermano, no le hace qué faltas tenga, lo voy a seguir amando, no le hace si me insultó, lo voy a seguir amando, y no le hace que diga, lo voy a seguir amando, porque déjeme decirle que el evangelio se trata de puro amor. Jesús dijo, amad a vuestros enemigos. Eso no está muy fácil. Pero dice, amad a vuestros. Dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Si tiene frío, cómprale una chaqueta. Si anda descalzo, ponle botas. Ponle zapatos. Al enemigo, no al amigo, al enemigo. Y entonces nos está
tratando de unirnos para que seamos unos en Cristo Jesús, para que tengamos esa gran victoria en contra del enemigo. Tenemos que mantenernos unidos y vencer al enemigo y no ser vencidos de él. Vamos a voltear a Efesios capítulo 5, versos 13 al 17. Miren qué tremendo está lo que dice aquí. Me dice, mas todas las cosas, a ver, sí, 5:13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Todos digan, los días son malos. Nos está trayendo a nosotros al conocimiento lo que nosotros necesitamos que hacer. Dice, despiértate tú que duermes. En otras palabras, no estoy diciendo, no, pues al cabo que esa es nomás una religión. Porque no es nomás una religión, es tener una relación con Dios. Porque Dios sabe cómo se está manifestando las fuerzas del enemigo contra la iglesia. Porque si usted y yo quizás no realicemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, el diablo sí sabe. El diablo sí sabe que la iglesia es el cuerpo de Cristo y es la que quiere destruir porque odia a Dios y por lo tal nos odia a nosotros también. Cristo fue el que lo venció. Dice la Escritura que Él fue hasta lo más profundo de la tierra, hasta el infierno mismo. Dice, ahí venció al enemigo, le quitó las llaves de la muerte y del infierno y trajo cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres. O hacer a la iglesia de Jesucristo. Los envió y dijo, id y cuando vaya sanad enfermos, limpiar leprosos, desechar fuera demonios, resucitar muertos. De gracia diste, has recibido. La de gracia. En otras palabras, no vayas y vayas cobrando. ¿Sabes qué? Pues son $5 la oración. Pastor, quiero que me venga a visitar. Está bueno, pues son $25, pero tienes que juntar por lo menos 4 más para que me coste el viaje. No se trata de eso. Se trata de hacer la obra del Señor. Y dice, por tanto, ten cuidado. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estamos principiando un estremecimiento donde todo lo falso va a empezar a fallar y va a quedarlo limpio. Todo lo vano se va a pasar. Es como un sedazo. Como un sedazo. Cuando usted pone algo en un sedazo, a ver aquí, bueno, este no es sedazo, pero supongamos que este era un sedazo. Y usted coge, yo me acuerdo allá en México cuando, pues yo no sé que si era que la harina no estaba muy fina o qué, pero mi mamá echaba en un sedazo harina y luego la empezaba. Y salía la harina finita y todo lo grueso quedaba acá afuera. Y lo tiraba. Y todo lo finito salía. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Que Dios con sus... Otra cosa que hacía mi papá. Tomaba frijol, porque tenía rancho. Y entonces lo varejoneaban, le pegaban, yo estaba bien chiquito, pero me acuerdo que luego cogía como una
pues no sé ni qué sería, era como una manta o algo así. Y también lo empezaba un muchacho por acá y otro por ahí, y yo mirando. Y se estaba saliendo el tamo y arriba quedaba el frijol. Entonces el frijol le echaban en sacos y lo demás lo apartaban para allá y lo quemaban. Después lo quemaban ya cuando terminaba. Entonces lo que estoy imaginándome aquí es que Dios está haciendo lo mismo. Dios está haciendo lo mismo. Porque Dios está limpiando la iglesia. Dios está limpiando a todo aquel que quiere verdaderamente servir al Señor. Aquel que verdaderamente no anda buscando una religión, no anda buscando una idea, no anda buscando ser aceptado como es una persona que está buscando aceptar a Jesús como su Salvador y buscar la palabra del Señor y vivir de acuerdo a su palabra. Ahora vamos a buscar, a mirar, necesitamos tener respaldo por todo lo que estoy diciendo. Entonces, Hebreos capítulo 12, verso 25 al 29. Dice, mirad, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino, póngame atención, el 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. O en otras palabras, Dios no está jugando. Dios no está jugando, Dios está serio con lo que nos está diciendo. Dios nos está diciendo, ¿sabes qué? Mira, este es mi plan. Y va a haber un estremecimiento, donde se va a estremecer y solamente los fieles van a quedar, porque el enemigo se va a levantar contra nosotros, mi hermano. El enemigo se va a levantar contra nosotros para querernos destruir. Y solamente los que tenemos la fuerza del Espíritu Santo, los que tenemos la fuerza de la palabra del Señor, y decimos, ¿sabes qué? A mí no me vas a vencer. Y a mí no me vas a hacer que salga corriendo. A mí no me vas, porque ¿sabes qué? Dijo Jesús, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta el día de hoy, dice, el reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos lo arrebatan. Necesitamos que ser valientes para verdaderamente servir al Señor y no salir corriendo, nomás viene cualquier problemita. Nomás nos hacen una cara fea, oh, ya voy a salir corriendo porque no, el pastor ni siquiera me quiso saludar ahora en la tarde. Me voy a ir. No, la iglesia tiene que marchar unida. Si no, no saldremos del problema. Tenemos que guardarnos firmes en el Señor. Ahora, estamos hablando de los últimos días. ¿Cómo estamos en los últimos días? ¿Qué otras señales hay? Ya hemos hablado de algunas, pero déjeme recordarle de algo. Estamos en un país bendecido, pero que los últimos años ha habido grandes problemas. Estados Unidos de América es un país establecido por Dios y miré a que
algo se llevó a cabo. Este algo fue que cuando se estableció, la gente dijo, nos apartamos de Inglaterra para ser un país donde vamos a adorar a Dios. Y en Nueva York, que fue la primera capital de los Estados Unidos, en Nueva York, me parece que en 1789, el presidente Washington, George Washington, se hincó e hizo una dedicación de los Estados Unidos para la gloria de Dios. Un país que honrarían a Dios. El tiempo empezó a caminar, empezaron a haber leyes, empezaron a haber diferentes culturas, diferentes gentes, empezaron a llegar y empezaron, ¿qué pasó? A entrar la división. No, a mí no me gusta eso. No, a mí no, pues esto está. No, y ¿por qué tienen esas leyes? ¿Por qué tenemos que adorar a Dios? Y al rato, ¿por qué se permite leer la Biblia en la escuela? ¿Y por qué se permite orar a Dios en la escuela? Nosotros somos de otra religión. Nosotros no queremos que nuestros niños aprendan. ¿Y qué empieza a haber? Empieza a haber división. ¿Y qué sucedió? Al poco tiempo, una guerra, la Primera Guerra Mundial. Hubo bastante destrucción. Luego, después de esto, ¿qué sucedió? Porque Dios había prometido prosperar, pero porque la gente se empezó a apartar de Dios. Durante la Primera Guerra, mucha gente volvió al Señor otra vez. Y empezó a adorar a Dios, a buscar a Dios, a llenarse las iglesias, porque estaban buscando a Dios. Luego, ¿qué pasó? La Gran Depresión, la economía. Después de eso, ¿qué sucedió? La Segunda Guerra Mundial, donde se acercó un poco el enemigo a querer destruir Estados Unidos. Solamente atacó a Pearl Harbor. Entonces, estoy queriendo que miremos a cómo el país se apartó de Dios, y a medida que se ha ido apartando de Dios, estos grandes problemas, estas grandes destrucciones han caído sobre la nación y han afectado a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no ha tomado esa denuedo de ponerse a orar, a interceder por esta nación, por este país. En lugar nos metemos en la política y andamos haciendo demostraciones para que no haga aborto. No, yo tampoco estoy de acuerdo por el aborto, pero ¿sabe qué? Eso nunca va a parar el aborto. Leyes nunca van a parar el aborto. La única cosa que va a parar el aborto es el Evangelio de Jesucristo. Que mi interior cambie, que yo no tenga ese deseo de cometer fornicación y dejar a la mujer abandonada con su bebé allí, y la mujer no sepa qué hacer, y antes de tenerlo, lo mate. No fue culpa de la mujer, fue culpa mía. No fue culpa mía, fue culpa de la iglesia que no vino a predicarme el Evangelio. Ahora, si yo no lo acepté, ya fue mi problema. Pero ya no fue problema delante de Dios. Ahora estamos hablando de lo que ha estado sucediendo aquí a nuestro alrededor. Ya hablamos como de los 1789, como fue dedicado a Dios el país por George Washington. Como la Primera y Segunda Guerra Mundial, todos estos problemas que ha habido. Pero luego, el 11 de septiembre de 2001, se ha quitado, óigame bien, se ha quitado la protección. Se ha quitado la protección que los enemigos pudieron penetrar y atacar
en Nueva York mismo. Todos sabemos de esto. Pero que, ¿sabe usted? Piense usted poquito. Los periódicos le declararon un milagro. Porque Ground Zero, allá en Nueva York, allí fue donde se dedicó este país para la gloria de Dios. Allí hay un templo. Toda destrucción, todo alrededor, pero ese templo no se destruyó. El mismo lugar donde está la estatua de George Washington orando, dedicando a Estados Unidos a Dios, nada le sucedió. Ahí está. Se guarda. Pero la protección fue quitada y fue el ataque adentro de los Estados Unidos. ¿Cuál es la razón? Porque nos hemos apartado de Dios y la iglesia no ha tomado la iniciativa de empezar a orar los unos por los otros y buscar al perdido y unirnos en oración. Dice la Escritura que necesitamos estar unidos. Mire, ¿sabe qué? Vamos a buscar Efesios. Ya vamos a terminar aquí en unos cuantos minutos. Pero quiero que miren Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Voy a leer del verso 2 en adelante. Dice, a fin de perfeccionar a los santos, ese es a mí y a usted, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La unidad de la fe, no de la doctrina. A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es lo que quiere Dios, que nosotros nos unamos en amor, nos unamos en la fe, que podamos creer hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la estatura de Cristo Jesús. ¿Hay alguna cosa que le fue imposible a Jesús? Se encontró con un muerto, lo resucitó. Llegó a la orilla del mar, había una tormenta, anduvo sobre el agua. Se encontró con un paralítico, lo levantó. No le encontró ninguna cosa, no se encontró con ninguna cosa que le fuera imposible. Entonces, ¿qué está diciendo? Que nosotros necesitamos unirnos en una fe, en un amor, en un mismo cuerpo, como nos dice, mis amados, les ruego por el Espíritu Santo, dice, en el nombre de Jesucristo, que tengan una misma mentalidad, que piensen de la misma cosa, que del mismo lugar, que hablen la misma cosa, que sean, el capítulo 1 y verso 10 de 1 de Corintios, nos habla bien fuerte y nos está hablando para que nosotros nos unamos como iglesia. Empezamos a vernos los unos a los otros. La iglesia se ha de levantar a vencer todos los obstáculos que el enemigo pone contra nosotros. Una escritura más y terminamos. Hebreos capítulo 12 y verso 12. Dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas estrechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, porque sin la cual nadie verá al Señor. Yo creo que la Biblia nos habla muy clarito de lo que ha sucedido, de lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Porque estamos en los últimos días. Cuando Cristo viene por la iglesia, y es cuando el enemigo anda más a la carrera queriéndonos destruir. Pero ¿sabe qué? No nos puede destruir si nosotros no lo dejamos. Porque los que lo dejamos somos nosotros.
Tú por tu lado, yo por el mío. Tú con tu creencia y yo con la mía. No. No hay muchas creencias, hay nomás una. Hay nomás una. Una creencia se llama la palabra de Dios, la Santa Biblia. La que nos instruye cómo nosotros podemos tener victoria sobre todas las cosas de la vida. Nos enseña cómo prosperar y nos enseña cómo empobrecer. Nos enseña cómo mantenernos buenos y sanos y nos enseña cómo podemos enfermarnos. Nos enseña cómo podemos tener fuerza y cómo podemos ser débiles. La Escritura nos dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo de cualquier cosa que pidamos nos será hecha. Ahí está hablando de la unidad, donde todos empezamos a unirnos, a ser una misma persona, a pensar una misma cosa, a conocer a Jesús como nuestro Salvador y no uno salir corriendo y otro para acá. No ¿sabes qué? No importa qué suceda, vamos a estar firmes y vamos a empezar a orar. Vamos a empezar yo voy a empezar por el hermano Estrella, el hermano Estrella va a empezar a orar por el hermano David, el hermano David va a empezar a orar por mí, la hermana Esther por la hermana Emma por la hermana Gómez, y así, y todos unidos como un solo cuerpo, y nada, en ninguna forma, nos dañará. Quería haber terminado ahí, pero quiero una última escritura. En Lucas capítulo 10, verso 19. Y luego vamos a ponernos de pie y vamos a entonar un canto más. Y vamos a estar orando por alguien que necesite la oración. Y enseguida nos vamos a despedir. Esto es lo que Jesús nos dio a nosotros como sus discípulos de Jesús. San Lucas 10, 19 dice: He aquí, os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, y nada os dañará. Quiero que diga conmigo todo eso. Nada os dañará. Ahora dígale, nada me dañará. Ahora tenemos que tomamos esa palabra y la hacemos nuestra. Y nada nos va a dañar. Sí se puede levantar contra nosotros. Sí puede venir, dices, el enemigo que se levantare contra ti, por un camino saldrá contra ti, pero por 10 caminos huirá de delante de ti. Vamos a ponernos de pie, vamos a ir a Dios en oración. Quiero orar por a mis hermanos, amigos que están en su hogar. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo, Señor, presentando a estas familias que están en su casa, viendo este programa. Esperando, Señor, que tu palabra les haya sido de bendición ahí donde están. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Si tú no has recibido a Jesús como tu Salvador, en esta tarde tú lo puedes hacer. Y Señor Jesús, perdóname todos mis pecados, porque soy pecador. Y si en ti estoy perdido, pero yo recibo el perdón de parte tuya. Perdóname y escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por haberme salvado. Dios, ya no solamente eres mi Dios, ahora eres mi Padre. Gracias por recibirme como tu hijo. Si usted ha hecho esta oración, usted es hijo de Dios, usted le pertenece a Dios. Si está enfermo, reciba la sanidad en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Envío esa palabra que llegue a donde está y sea sano de cualquier enfermedad que lo esté atormentando en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, porque sanas a mis hermanos aquí en la casa y ahí en su casita donde ellos están, en el nombre de Jesús. Lo invito a que venga a la iglesia aquí a Fuente de Amor Cristiano, 1220 Calle E, aquí en Anchorage, Alaska, el próximo domingo a las 10:30 de a las 10:30 de la mañana, lo tenemos en inglés, pero en la tarde a las 3 en español. Lo esperamos. Vaya con Dios, Dios irá con usted.